y vamos a iniciar este cuarto curso de las aulas de actualidad con la 35ª conferencia que, bueno, cuando empezamos hace 4 años creíamos que esto iba a ser una cosita así, bueno, y a funcionar. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy tenemos a nuestro vecino Rafael Álvarez Abello, tiene 48 años, está casado, tiene 3 hijos, es abogado y profesor de universidad, y él se declara y se siente escritor. Él afirma que escribir es una vocación muy radical, un convencimiento que te dice que si no escribes, estás desperdiciando tu vida. Es decir, que eso le honra como escritor. Confía en el poder de la narración y por eso se dedica a escribir libros. Él ha publicado en abril del 2016 Recuerde el alma dormida, que narra la historia de Castilla del siglo XV a través de la vida de Jorge Manrique. Está a punto de publicar un libro de cartas de amor, se llama Cartas de amor a Hortensia, que contiene 30 cartas de un marido tras 15 años de matrimonio, y con su hermano José Manuel, médico, el pasado mes de junio publicó La muerte digna, el gran dilema, cuya lectura, que yo he tenido el honor de leer, cuya lectura nos conduce a una reflexión personal sobre la realidad de la muerte, su aceptación y forma de afrontarla. Este es el tema de la conferencia de hoy, así que prestémosle atención. Gracias. Bueno, soy parroquiano, juego en casa, así que vamos a intentar hacer esto de una forma cercana y dialogada, si queréis. En un momento dado podéis intervenir según os parezca. Qué honor, ¿no? Estamos estrenando salones parroquiales. Ni siquiera me decía don Enrique ayer, ni siquiera nos han bendecido. Y vas tú y hablas. Digo, bueno, vaya presión. Pero la verdad que qué bonitos son, qué bien nos vienen y cuántas cosas vamos a hacer en ellos. Tengo que dar las gracias a todos, ¿no? A vosotros por venir, a toda la gente que se ha encargado de organizar esto, a Hilario especialmente, pero a todos, y también a don Miguel Antonio, que fue en primera instancia a quien le pareció bien esta conferencia y este tema. Ya veis ya aquí en la pantalla que hay 3 argumentos muy poderosos pro-eutanásicos. En torno a la contestación de estos 3 argumentos va a ir esta pequeña conferencia. De alguna forma en toda Europa, muy concretamente en Holanda, pero en muchos más otros sitios, en Bélgica, en América, en Estados Unidos, en muchos, se ha roto el principio. ¿Se oye? Sí. Es que me separo un poco y se va. Se ha roto el principio de que un ser humano no debe matar a otro. Se ha roto el principio del no matarás. Y se ha hecho intentándolo argumentarlo con 3 ideas que para gente que no tenga unas creencias religiosas pues son muy poderosas, y son estas 3 que veis. En primer lugar, ¿cuál es el sentido de la vida de un enfermo agónico? Un enfermo agónico, como sabéis, es un enfermo al que le quedan, que está desahuciado, como se solía decir antes, y al que le quedan pocas horas o pocos días de vida. O de un enfermo terminal, aquel que tiene una enfermedad incurable y mortal, pero que todavía no está en esa fase de agonía. ¿Cuál es el segundo argumento? Es: la vida es un derecho, pero no es una obligación. De forma que nadie me puede obligar a vivirla si yo no quiero. No hay ninguna autoridad por encima mía que me obligue a vivir si no quiero. Y la tercera es la búsqueda, porque todo esto va dirigido a una aprobación de una legislación pro-eutanásica, que en principio se supone que es voluntaria, por lo cual se dice, bueno, si tú consideras que la eutanasia puede ser una buena solución al problema de tu muerte, se te puede aplicar. Pero si no, si crees que es inmoral, si crees que no es éticamente correcto, aquí utilizamos moral y ética como sinónimos, pues es fácil que no se te aplique porque es voluntario. Bien, insisto en que son argumentos poderosos, son los argumentos básicos en los cuales se está moviendo toda esta corriente pro-eutanásica. Y yo lo que me pregunto es, ¿se puede contestar a estos argumentos sin alegar
principios o creencias religiosas o morales personales. Bien, de todo esto, de la contestación a estos tres argumentos, es de lo que va, como os decía antes, la conferencia. Bien, no obstante, es muy importante porque casi todo el mundo, incluso yo mismo antes de empezar a estudiar esto con mi hermano es el que me lo propone, mi hermano es médico anestesista e intensivista, es decir, los que están en cuidados intensivos, pues como decía, hasta yo mismo tenía serios problemas a la hora de definir verdaderamente qué era la eutanasia y qué no es la eutanasia, ¿no? La eutanasia normalmente nosotros decimos eutanasia activa y eutanasia pasiva. Bueno, pues eutanasia activa y eutanasia pasiva son dos términos que, sobre todo eutanasia pasiva, que no se deben utilizar porque son incorrectos. Así que lo primero que vamos a hacer, os propongo, es saber qué es eutanasia y de qué hay que diferenciar la eutanasia. Quizá os vaya a sorprender. Insisto, si alguien tiene algún comentario que hacer, que lo haga con toda libertad. Bueno, en primer lugar, la eutanasia es provocar la muerte. Es importante esto de provocar la muerte de una persona con una enfermedad grave que le provoca sufrimiento de una persona anciana, porque se considera que la muerte supone mayor beneficio que la vida. Bueno, está bastante claro. Provocar la muerte porque creemos que la muerte es mejor que vivir en unas condiciones muy deterioradas. Bien. Pero inmediatamente lo que tenemos que saber es qué no es eutanasia. ¿Vale? En primer lugar, hay que diferenciar la eutanasia de la adecuación terapéutica. Muy importante esto, porque de hecho, uno de los mayores argumentos en la práctica, no teóricos, que es lo que hemos visto antes, sino en la práctica, por los cuales la gente pide la eutanasia, la gente que ya está en el hospital pide la eutanasia, es por la no adecuación terapéutica, por lo que vamos a llamar el encarnizamiento terapéutico. Se me van las palabras de vez en cuando, ya lo veréis. Bien, decimos que la eutanasia es provocar la muerte. La adecuación terapéutica consiste en lo siguiente. Primero, aceptar la realidad de la muerte, que es una cosa que en la sociedad se hace mal. No aceptamos la realidad de la muerte. Y por lo tanto, una vez que aceptamos la realidad de la muerte, lo inmediatamente posterior es actuar de forma adecuada a esta realidad. Nosotros tenemos que entender que cuando nos estamos muriendo, que ya no hay posibilidad de cura. Entonces, ¿qué es no actuar de forma adecuada? Pues, por ejemplo, mantener con vida a través de tratamientos o medidas de soporte vital de improbable eficacia o que sean artificiales o dolorosas. En cambio, si es adecuado, la no administración o la retirada de tratamientos curativos cuando ya la curación no es posible. Si es adecuado, la retirada de técnicas de soporte vital, como son los respiradores, las máquinas de respiración artificial, las máquinas de diálisis, los fármacos de soporte cardíaco y otros. Es decir, en estas condiciones, la desconexión, la famosa desconexión, ¿os acordáis de esto, no? Habrá que desconectar al paciente, esa disyuntiva tan dura y tan radical que en algunas ocasiones se presenta a las familias. Pues lo que es la desconexión en estas circunstancias, es decir, cuando la enfermedad es mortal, es terminal y no tiene cura, se considera que sí es adecuada terapéuticamente y no eutanásica. Por lo tanto, no se debe hablar de la eutanasia pasiva, porque la eutanasia pasiva se relacionaba con la desconexión, y ya vemos que la desconexión, en determinados casos, que son casi todos, se considera una actuación éticamente correcta. Voy a poner unos casos, ¿de acuerdo? A ver qué os parece, a ver si os suena. El primer caso es el caso de Andrea Lago. Esta es una niña gallega que tenía una enfermedad neurodegenerativa y a la cual, y que salió en los medios de comunicación debido a que sus padres le habían pedido que se les retirase la sonda de alimentación forzada. Estaba alimentada a través de una sonda que iba directamente al estómago, de una forma forzada, y pedían que se le quitase. Entonces, la jueza de turno, no me acuerdo si es la jueza o el comité de ética del hospital en el que estuviera, decidieron que no. Fue el comité de ética y luego ella recurrió a las instancias judiciales para que sí se lo quitase.
Bueno, pues nos encontramos en un caso de adecuación terapéutica, porque esa niña no murió de inanición, simplemente se le había quitado una medida excepcional y dolorosa que le impedía no morirse, porque no murió de inanición, como digo, sino lo que le impedía era estar tranquila y sin dolores. ¿De acuerdo? Entonces este es un caso claro de adecuación terapéutica. Vamos a uno un poquito más difícil. El caso de Inmaculada Echeverría. Esta es una señora con una vida terrible, por cierto, pero bueno, eso no viene al caso, que padecía distrofia muscular progresiva y que llevaba 9 años conectada a un ventilador mecánico y pide que la desconecten del ventilador. Así como en el caso de Andrea, la niña muere por la enfermedad de base, por la enfermedad neurológica. En el caso de Inmaculada, la mujer quiere morir de asfixia, de disnea, por supuesto sedada. Es decir, quítame, lo que pide es quítame el respirador y déjame morir en 5 minutos, que es más o menos o 10 los que tardamos en morir si no respiramos. Entonces, claro, si yo preguntase cuál es la causa de la muerte, quizá la contestación que nos viene a la cabeza, en primer lugar, es que son las dos, la enfermedad más la desconexión, ¿no? Por lo tanto, esta desconexión se podría considerar eutanásica. Bueno, pues no se considera eutanasia tampoco. Y voy a decir por qué. Nadie duda que es moralmente aceptable solicitar en un testamento vital que no nos conecte a un respirador ni a ninguna otra técnica de soporte vital. Nadie duda eso, ni la Iglesia. Luego vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia de todo esto. Vais a ver que curiosamente entra en el catecismo a definirlo quizá con más claridad de la que los demás lo hacemos. Y una de las cosas que dice es, no es obligatorio cuando te estás muriendo que te conecten, que te enchufen, ¿no? a medidas excepcionales como la ventilación o otras que vamos a ver después. De forma que en el momento de quitarla, o sea, si se la ponemos y luego se la quitamos, lo que en el fondo estamos haciendo es devolver a esa persona al momento anterior al que se lo pusieron. Y si antes no era éticamente reprochable, después tampoco puede ser éticamente reprochable. No sé si me he explicado. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Bueno, vemos que ya el tema se empieza a poner más complicado, o que desde luego empieza a haber más sombras o unas partes más grises, y que ya no todo es blanco y todo es negro. Pero a lo que nosotros tenemos que estar atentos es a la causa de la muerte. Eutanasia es que nosotros causamos la muerte. Adecuación terapéutica es que es la enfermedad la que causa la muerte. Y en estos dos casos, Andrea y Inmaculada, es la enfermedad la que la causa. El no considerar esto como éticamente correcto lleva a que muchas personas estén sufriendo de forma innecesaria lo que llamamos el encarnizamiento terapéutico, la palabra que no me salía antes. Vamos a ver algunos casos. Vamos a empezar por los curiosos y luego por los usuales. ¿Quién es este señor? Mandela, Nelson Mandela. ¿Cuánto tardó en morir Nelson Mandela? 161 días estuvo con respirador y con otras medidas de soporte vital extraordinarias. 161 días hasta que ya vieron que no sabían qué pretendían, mantenerlo vivo, por supuesto, en un estado inconsciente y muy debilitado de forma indefinida. Y alguien con sentido común dijo, bueno, será el momento, ya que no hay posibilidad de curación, de acabar con esta situación tan terrible, ¿no? Pues es curioso lo digo, bueno, aquí se puede sonreír poco, yo en otros casos cuento chistes y eso, pero es que con este tema de la muerte no me salen. Pero bueno, la cuestión está en que hay muchísimos, es curioso que hay muchísimos dirigentes políticos que se enferman cuando están en el poder y que son a los que intentan mantener indefinidamente en vida hasta que ya no pueden más. Por ejemplo, el caso de Hirohito de Japón, el caso de Tito de Yugoslavia, el caso de Truman, presidente Truman de Estados Unidos, el caso de Chávez en Venezuela, y aquí tuvimos el caso
de Franco. A Franco, para que os hagáis una idea del encarnizamiento terapéutico que sufrió, le trataron 37 doctores. Estuvo 37 días de dura agonía, que es como lo describieron los periódicos. En este periodo de tiempo tuvo 3 operaciones. En una de ellas se fue la luz. En el paro, lo operaban, tenía ahí un quirófano. Se le transfundieron 50 litros de sangre, que es 10 veces el volumen de sangre de una persona. Y aparte, se le mantuvo en hielo para reducir su metabolismo. Al 37º día, pues evidentemente, este señor murió. Estos son casos muy claros y muy llamativos de encarnizamiento terapéutico, pero en realidad el encarnizamiento terapéutico más usual ahora se produce con los enfermos oncológicos. Es decir, enfermos con cáncer a los que los oncólogos, con toda su buena intención por supuesto, les prescriben nuevos ciclos de quimioterapia cuando saben que no van a tener ninguna utilidad. Hemos tenido casos, bueno, esto lo ha tenido mi hermano, en los que se han prescrito ciclos de terapia el día antes de la muerte, cuando el médico sabía o debería saber que no había solución, que esa persona se estaba muriendo, que estaba entrando en la propia agonía. Hay un estudio del doctor Sanz Ortiz que dice que el 25% de los enfermos de cáncer muere y que de esos 25% el 81,8% muere recibiendo ciclos de quimioterapia. Y de esos 81,8%, el 56,6% recibe quimio en el último mes y el 38,8% en las últimas 2 semanas. La pregunta es, ¿verdaderamente son necesarios estos ciclos teniendo en cuenta todos los dolores e incomodidades que generan? ¿O lo que genera es justo lo contrario? Un mal morir, un morir indigno, un morir con dolor, un morir con agotamiento, tanto de ellos como de las familias. Y por eso ellos y las familias se plantean la eutanasia. Yo quiero acabar con esto, ya no puedo más. No me prometa una curación que no existe. Bueno, entonces es importante porque podríamos obviar esta circunstancia y hablar de lleno de la eutanasia, pero hay que entender que hay una justificación natural y humana a la eutanasia y es querer morir dignamente. Por eso es el título del libro y de todo. Nosotros debemos morir con dignidad, debemos querer morir con dignidad. Morir de forma indigna es terrible, ¿no? Bien, recapitulo un poco. Yo he sido profesor muchos años y mis alumnos se dormían en clase, como en casi todas, y entonces lo que hacía continuamente era recapitular para qué estamos hablando. Estamos hablando de la eutanasia. Hemos diferenciado la eutanasia de la adecuación terapéutica, que es esto que acabamos de hablar, y en segundo lugar hay que diferenciar la eutanasia, hay que diferenciar la sedación eutanásica del agónico, ya sabemos qué es el agónico, de la sedación paliativa del agónico. Hay 2 tipos de sedaciones, ¿vale? Del agónico siempre. La sedación eutanásica, que va a ser pues una sedación cuyo objetivo es matar a la persona. Ese es el objetivo. La sedación paliativa no tiene ese objetivo. El objetivo es que no pase dolor, sedarle el dolor, quitárselo. Aunque, tendrá que pasar esto, se provoque lo que se llama el principio del doble efecto, por lo menos en la teoría. El principio del doble efecto significa que se busca la sedación para evitar el dolor, pero se acepta como inevitable y no buscada la posibilidad de acortar la vida. Esto quizá os suene. Le están sedando, le están matando. Vamos a ver que no es así. Luego os voy a poner un ejemplo. Es más, conforme van avanzando la medicina del dolor, cada vez es más difícil que por una sedación paliativa se produzca una disnea definitiva, una asfixia y que se muera. Yo os voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender. Yo peso 90 kilos. Debería pesar 80, pero peso 90. En un buen día, además. Bueno, y yo le pregunté a un médico, a mi hermano, ¿cuánta morfina, normalmente es morfina o derivados de la morfina, no siempre, en un 90%, en otros casos no, cuando la morfina no hace efecto en un determinado paciente, dice, bueno, pues ¿cuánta morfina me tendrías que administrar para sedarme sin matarme? Y me dijo, 5 gramos de morfina. Y si me quieres matar, 25 gramos de morfina. Por lo tanto, vemos que ya en la propia técnica médica, es decir, en el propio hecho de administrar morfina, hay una diferencia muy grande entre querer matar o querer sedar. ¿Vale?
En el segundo caso, en el caso de los 25 gramos, lo que me está sometiendo el médico es a una sobredosis. Desgraciadamente, hemos vivido muchas. Una sobredosis de morfina que en el fondo es un opiáceo parecido a la heroína y que nos deja, pues como desgraciadamente tanta gente que sufre sobredosis, ha sufrido y siguen sufriendo sobredosis. Básicamente es una relajación muscular tan grande que los músculos torácicos ya no funcionan por relajación y que provoca la asfixia y después, por supuesto, el paro cardíaco. Pero más allá de que en uno sea 5 y otro 25, porque a lo mejor hay un señor muy gordo que necesita 25, ¿no? Lo que está claro, la gran diferencia es la intención. En un caso es matar, en otro caso es paliar un sufrimiento de un agónico. Es que eso es tan difuso. ¿En qué sentido? Sí. Usted se ha puesto el ejemplo de su propio peso con 25 gramos o más allá para provocar la intención de matar, ¿no? Es que no es el caso real. El caso real es una persona agónica o que creemos agónica o que nos han dicho que va a durar 2 días máximo, señor. Sí. Entonces, sí le vamos a aplicar bolos, que llaman ellos, de morfina. Sí. Y por supuesto, no te explicas si son 25, 30, 35, 40 o lo que necesita, en este caso mi padre. Claro. Y lo acabo de vivir. Entonces, claro que quería yo la muerte para mi padre, indigna y sin dolores y sin asfixia. Y sin la careta esa que le ponen. ¿Cómo distinguir en un agónico, que yo creo que era agónico porque me habían informado así, que no le estoy provocando la muerte y sin embargo yo quiero que muera dignamente? Son, por eso, planos para mí, de verdad, y lo he vivido y lo siento emocionarme así, muy difusos. Sí. Entonces yo pedí personalmente, póngale toda la morfina. Yo no entiendo de médico, yo soy abogado como usted, jurista y profesor de universidad, y no sé distinguir y los vocablos se me van y se deshilachan. Y ante un momento que te dicen no hay remedio y muere en horas o en 2 días, le desenchufan y le empiezan a suministrar eso, morfina, que no sé si son 25, 30, 35, yo lo que quiero es que mi padre descanse. Muy bien. Y antes que nada, mis condolencias, lo siento, gracias. Son momentos muy duros y muy complicados. Si tú de alguna forma estás viendo lo que poco he dicho, de la confusión que muchas familias tienen, los hijos, los propios enfermos, y no saben muy bien cómo actuar. Por eso es tan importante una formación, ¿no? Para el que estamos aquí. Yo he dicho 5-25 como un ejemplo para que se vea con claridad. En mi caso, te voy a contar. Si me quisieran, o sea, si para mí sedarme fuese necesario 5 gramos, pues más de 5 tendría que el médico que justificar por qué me los pone. Puede ser 6, 7, 8, 10, por los que sean. Lo que es importante no es, por supuesto, tú le has dicho a tu padre o al médico para que aplicase a tu padre, lo que no querías para él era el dolor. Tu intención era evitar el dolor. Pues ya está, es claramente... Pero que muriera en paz, es que yo quería que muriera porque yo intuía que tenía dolor. Sí, o sea, pero la pregunta es, que yo te debería hacer, no sé si me quieres contestar, no tienes por qué hacerlo. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Que se muriera tu padre o que no tuviera dolor? Si tu objetivo era que no tuviera dolor y que muriera cuando muriera, no es eutanasia. Porque en cada paciente necesitará las dosis que sean necesarias. Y ahí es el médico el que debe saberlo. Lo que pasa, espero que no haya sido con tu padre, no quiero que aquí crea mayor trauma que el que tienes, es que hay médicos a que les dices, quiero una paliación del dolor total, que no sufra para nada, que no se muera sintiéndose ahogado, y lo que ellos hacen es abusar de ese permiso y provocar una muerte rápida. Entonces no creo que haya sido ese el caso, simplemente le han puesto las dosis. Eso depende de la confianza que uno tenga en el médico. Es importante también eso. Vamos a ver que hay un servicio que es el de cuidados paliativos, luego vamos a hablar de los cuidados paliativos, que es específico de esto, y ellos lo saben. Ellos lo saben cómo identificar si el paciente está sintiendo un dolor grave o no, si necesita una determinada dosis de morfina o mayor, y a partir de qué momento ya el objetivo es distinto. Para mí tu caso es muy claro, es una paliación. Lo que haga falta, claro que sí, que vas a saber tú si son 5 o 6. Pero yo sí le contesto abiertamente, yo soy cristiana, sí. tal, pero mi intención
yo sí debería sufrir. A mí me dicen que no, como si me dicen que sí, yo lo estoy viendo, y le estoy acompañando y le estoy, es decir, pero verdaderamente no tengo claro qué pasó, ni tengo claro, ni tenía esos servicios especiales, ni tenía, en ese momento, la muerte a veces te sorprende. Sí, No estás preparado sí. ni con un testamento vital, ni con un, no sé, y Sí. perdón a todos por... No, sí, al revés, te lo agradezco y ponéis, ponéis un caso claro. Yo lo que te puedo decir es que los médicos paliatistas sí lo saben y que la intención, o sea, por supuesto, cuando una persona dice sédale, sabe que se va a morir. Otra cosa es sédale para matarle. Son cosas distintas. Bueno, no sé. Ahí ya no puedo entrar en la conciencia de cada cual, pero sí es la diferencia, ¿no? La que quería decir, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención entre una y otra? Para diferenciar la sedación paliativa de la sedación eutanásica. Así que ya sabemos qué es la eutanasia, cuál es la diferencia con la adecuación terapéutica y cuál es la diferencia entre sedación eutanásica y sedación terapéutica o paliativa, que se llama también. Bien, me gustaría, antes de volver a los tres argumentos que os ponía al principio, hablaros ahora de cuál es la postura de la Iglesia Católica. Estamos en una parroquia y yo creo, además, bueno, pues tiene una autoridad moral natural, tanto para creyentes como para no, y como nosotros estamos en la parroquia, pues creo que procede. Es muy clara la Iglesia Católica, lo dice en el Catecismo. En el punto 2277, sobre la eutanasia dice: la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. En el 2278 trata sobre la adecuación terapéutica. ¿Os acordáis? Dice: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. O sea, la interrupción de tratamientos. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Y con esto no se pretende provocar la muerte, pero se acepta no poder impedirla. Y por último, en el punto 2279, que habla sobre la sedación paliativa. Sedación paliativa dice: el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos a los que me he referido antes constituyen una forma privilegiada de la calidad desinteresada. Es decir, la Iglesia acepta el desenchufar a las personas que están sometidas a medidas extraordinarias y acepta también la sedación paliativa o sedación terapéutica. Bueno, pues volvamos a estos argumentos que os decía al principio, pro-eutanásicos, ¿no? ¿Os acordáis cuál era el sentido del dolor de un enfermo agónico a terminal? La vida es un derecho pero no una obligación y nadie me puede obligar a vivirla. La legislación eutanásica que se pretende aprobar es voluntaria, de forma que la eutanasia la podrá pedir quien la quiera. Y lo que tenemos que entender, y me voy a meter muy brevemente y muy de soslayo en temas filosóficos, es que cada uno de estos argumentos provienen de una determinada corriente de pensamiento o corriente filosófica. Las posturas filosóficas, en relación con la vida y con muchas otras cosas, pero como estamos hablando de la vida, se dividen en dos clases. Por un lado, las que dan a la vida un valor relativo, como que son el utilitarismo. Utilitarismo es hacer un balance entre los costes y los beneficios, en lo que pese más, es la decisión que se debe tomar. Todos somos utilitaristas 1000 veces al día. ¿Qué es mejor, vivir en Torre o en Madrid? ¿En Torre o en Las Rozas? Bueno, pues habrá que analizarlo. Por un lado los costes, por otro lado los beneficios. Y decidimos. Pero estamos hablando de la vida, que es un tema diferente. Por otro lado está la corriente autonomista. Autonomía y voluntad son sinónimos. Es decir, la que da plena importancia o plena autoridad a la voluntad del enfermo. Se hace lo que el enfermo dice, con independencia de lo que dicen los médicos. Incluso el enfermo puede obligar al médico a realizar una actuación que él no quiere. Ese sería el autonomismo. Y por último está el contractualismo. El contractualismo es: llegamos a un acuerdo, llegamos a un contrato, porque nadie puede imponer al otro qué es lo que piensa.
Por otro lado, junto a las corrientes que dan a la vida un valor relativo, se encuentran las corrientes que dan a la vida un valor absoluto, que son el personalismo. Y este da un valor a la vida irreductible, inviolable y sin medida. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica que acabamos de ver es marcadamente personalista. Bueno, pues si vemos otra vez los argumentos de los cuales estábamos hablando, vemos que cada uno de ellos se corresponde con una corriente filosófica relativista. En primer lugar, ¿qué sentido tiene el dolor de un enfermo terminal agónico, qué sentido tiene el dolor de un enfermo agónico, de un enfermo terminal? Es una pregunta, o si queréis una contestación cuando dice ninguno, de tipo utilitarista. Por un lado están los costes, que en este caso sea el dolor, y por otro lado los beneficios, que en este caso pues son muy escasos, porque en realidad esa persona se va a morir. ¿Para qué? ¿Para qué este dolor si el resultado va a ser morir? O sea, es un gran argumento que vamos a intentar contestar de otra forma, pero es un gran argumento pro-eutanásico. Bueno, en segundo lugar, la vida es un derecho pero no una obligación, nadie me puede obligar a vivirla si no quiero, es un argumento autonomista. Se hace lo que yo digo, nadie me puede obligar a lo contrario, no hay una autoridad moral superior a mí mismo. Y por último, el tercer argumento, la legislación eutanásica que se pretende aprobar es voluntaria, es un argumento contractualista. Dice, lleguemos a un acuerdo para poder convivir, porque como nadie puede imponer al otro su criterio, su moralidad, pues lleguemos a un acuerdo y que ese acuerdo sea la autoridad moral. ¿Qué es lo que pasa con estos tres argumentos? Que son relativistas. ¿Por qué? En el caso del utilitarismo ponemos en una balanza, pero ¿cómo valoramos la vida? En función de cómo valoremos la vida, veremos si es superior o inferior ese valor a los costes, al dolor. ¿Y cuál es el dolor? No hay una solución clara, es relativo. En segundo lugar, la vida es un derecho pero no una obligación, ese autonomismo es también relativista. Nosotros pensamos siempre lo mismo, y más cuando estamos sometidos a unas circunstancias de tantísimo estrés como puede ser el final de la vida, o podemos cambiar de opinión. Una persona con una depresión piensa lo mismo que cuando pasa esa depresión. Cuando está deprimido quiere morirse, y cuando no está deprimido quiere vivir. Así que es también otro argumento relativista. Y por último, la legislación eutanásica es voluntaria. Lleguemos a un acuerdo. Todos los que llegamos a acuerdos a menudo por cuestiones de trabajo, y los que estamos casados todos los días, los que tenemos hijos adolescentes, ni os cuento, también es relativo. Pues depende de la voluntad de cada una de las partes. Lo tenemos ahora bastante claro en temas políticos. Depende de la voluntad de cada parte, que en su momento será una u otra, y llegar a un acuerdo es bien complejo y con muchas variaciones, ¿no? Entonces, es otro argumento relativista. ¿Vale? Entonces, todo esto es teoría. Todo es teoría. Todos estos argumentos son, en el fondo, eslóganes. ¿Qué es lo que yo considero que es mejor? Lo que tenemos que hacer es comparar esta teoría con la realidad de lo que ha ocurrido en los países donde se han aprobado las legislaciones eutanásicas, y ver qué es lo que ha pasado allí. Dime. Desde que pase esa parte, la primera pregunta que me dura uno, que se pide realmente se puede contestar de la misma manera tanto desde el punto de vista de la persona que acepta la eutanasia como de aquella persona que solo busca la sedación, porque la sedación es la negación del sentido del dolor. Buscamos eliminar el dolor. Sí. En fin, ese es el... Yo no digo que... Puede tener un sentido religioso, ¿no? Hay personas que ofrecen su dolor desde el punto de vista sobrenatural. Sí, pero sí es cierto, pero estamos hablando del dolor de un enfermo agónico terminal. No hay que olvidarlo. No es el dolor de no sé, una persona que quiere hacer una determinada penitencia. Estamos hablando, aún ahí también podríamos hablar del dolor desagónico y que se podría... Luego hablaremos de esto. Pero este caso, yo no sé hasta qué punto es no tanto exigible, que no es exigible,
como suficientemente significativo para poder hacer o tomar unas conclusiones en función de él, en cuanto a que es una decisión muy personal. Pero evidentemente sí, habrá que hay gente que diga, claro que tiene sentido mi dolor en mi terminalidad, pero claro, exigible tampoco puede ser. Sería otro debate, pienso, ¿no? Pero sería otro debate. Bien. Pues vamos a comparar esto con la realidad. ¿Qué ha pasado? O sea, si todo esto va de que al final hagamos una legislación pro-eutanásica, lo que tenemos que ver es qué ha pasado en los países en los que ha habido leyes eutanásicas. En Holanda llevan 20 años con una legislación pro-eutanásica. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, lo que nos damos cuenta que ha pasado es que ha habido, igual que ha ocurrido en España con el aborto, una ampliación muy grande de los supuestos, y que lo que en un momento, con un cierto sentido, se pretendía, se ha ido ampliando muchísimo hasta casi desfigurar ese sentido primero que tenía. Lo que se ha acabado consiguiendo es muy distinto a lo que en su inicio se pretendía que ocurriera. No sé si es un trabalenguas o... Bien. Y básicamente el desarrollo de lo que ha ocurrido, o al desarrollo se le llama la pendiente resbaladiza. Se inicia unos supuestos y esos supuestos se van incrementando hasta ser muchos más, y hasta veremos casos muy muy complejos y muy difíciles de justificar. La pendiente resbaladiza es un gran argumento para no aceptar una legislación eutanásica. La vamos a ver con cierto detenimiento, entendiendo que me toca justo a la hora. Bueno, en primer lugar, se parte de la sedación paliativa, de la no eutanásica, aún de un enfermo agónico. Y se dice, si por el principio del doble efecto, una persona, cuando le aplicas morfina, se puede morir, ¿qué pasa? Ese sería el punto 2. ¿Qué pasa si la sedación, en vez de hacerse por fines terapéuticos, se hace por fines eutanásicos? ¿Qué diferencia hay? Si es lo mismo. Si han puesto X dosis de morfina y en uno se ha paliado, pero han puesto X dosis de morfina y en otro se ha muerto, ¿qué diferencia hay? ¿Vale? Entonces vemos que el punto 1 parte de la adecuación terapéutica y el punto 2 se habla de la sedación del agónico con fines eutanásicos. O sea, cada vez vamos a hacer una pregunta al paso anterior, y ahí vamos a ver cómo estas preguntas se van incrementando en su contenido. Entonces, en primer lugar, partimos de la adecuación e inmediatamente aceptamos la sedación eutanásica. Bueno, pues hagamos otra pregunta a la sedación eutanásica. Si es admisible la eutanasia en un enfermo agónico, para evitar el dolor inútil, ¿por qué no en un enfermo terminal, aunque todavía no haya llegado a la agonía? En un terminal. O sea, agónico es que se va a morir en 3, 5, 10 horas o en 2 días, 3 como máximo. Pero si te dicen te quedan 3 meses de vida, en esos 3 meses de vida, lo único que va a haber es dolor, es degeneración física. ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta a la pregunta para los pro-eutanásicos es muy clara, no tiene ningún sentido. Os pongo aquí el caso de Brittany Maynard, que era una americana, que la pobre sufrió un glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral súper agresivo, y que le dijeron, mira, tienes entre 3 y 6 meses de vida, si te sometes a estos tratamientos oncológicos, a lo mejor te la podemos prolongar un poco más, pero estos tratamientos oncológicos, junto a tu deterioro físico y a tu dolor, te van a crear otra serie de secuelas, de efectos secundarios. Y ella decidió que no lo quería, que quería vivir con una cierta calidad mientras pudiera, y que en un momento dado, antes de su agonía, quería morirse. En realidad, lo que hicieron fue un suicidio asistido, que es muy parecido a una eutanasia, donde le prescribieron unos medicamentos letales que ella tomó cuando le pareció y se murió. Bueno, este sería el tercer paso, es decir, partimos del segundo, porque si una sedación eutanásica
es aceptable, ¿por qué no un enfermo terminal? Y llegamos al paso cuarto, que es quizá el más grave de todos, por lo que vais a ver ahora. El cuarto paso viene a hacerle una pregunta al paso tercero. Si es posible en una enfermedad terminal, ya no en una agonía, ¿por qué tiene que ser terminal? Y si la enfermedad es simplemente terrible, ¿por qué una persona tiene que estar soportando un dolor o una falta de, ahora vamos a ver aquí, que se llama calidad de vida tremenda? ¿Por qué? Porque sí, cuando es terminal sí, cuando tiene ese dolor y es terminal sí, pero cuando ese dolor ya no es terminal, no. Esa es un poco la pregunta que se hace, ¿no? Lo que pasa en este paso cuarto, y es algo muy grave, es que se deja de vincular la eutanasia a la terminalidad y se deja de vincular la eutanasia a un concepto objetivo para pasar a vincularse a un término mucho más subjetivo, que es la calidad de vida. Esta es la palabra clave de la pendiente resbaladiza. La calidad de vida. ¿Qué pasa si perdemos la calidad de vida? ¿Quién quiere vivir sin calidad de vida? Pero en realidad, ¿qué es la calidad de vida? La terminalidad o la agonía, desde el punto de vista médico, los médicos siempre dicen, la medicina no es matemáticas. Pero bueno, la terminalidad y la agonía son más o menos cuantificables. Y en función de eso se pueden hacer estudios y se pueden plantear tratamientos. La calidad de vida no es un término médico, es un término mucho más subjetivo. En realidad, cada uno deberíamos decidir si tenemos o no calidad de vida. Fijaros hasta dónde llego. Entonces, lo que pasa con la calidad de vida es que ya el criterio no es médico, sino el criterio es subjetivo, puramente subjetivo. Y es, vale, yo si me quedase tetrapléjico tendría claro que tendría una mala calidad de vida. Una persona con un dolor crónico y agudo tendría una mala calidad de vida, pero una persona con, por ejemplo, depresión, como hemos dicho antes, tiene mala calidad de vida. Y una persona una persona sin una red afectiva tiene calidad de vida. Y una persona con problemas psíquicos provocados por adicciones tiene calidad de vida. O por cualquier otra enfermedad. O una persona que lo ha perdido todo y vive en la calle tiene calidad de vida. O incluso un caso real de eutanasia, un preso que está condenado a una pena de 20 años de cárcel o más, tiene calidad de vida. ¿Tiene calidad de vida? Entonces, vemos que se pasa de términos más o menos médicos y objetivos, terminalidad y agonía, a otro mucho más amplio que ha dado lugar a un incremento enorme de los casos de eutanasia. En el libro este que hemos escrito mi hermano y yo, hablamos de 3 casos. Eutanasia por sufrimiento psíquico, de un joven al que un accidente, son todos casos reales, le desfigura la cara. Eutanasia también por dolor psíquico insoportable a una mujer abusada sexualmente de niña, y eutanasia también a un anciano simplemente por hastío de vivir. Bueno. El quinto paso es el siguiente, parte del anterior, ¿no? ¿Lo vuelvo a repetir o es que yo ya soy muy pesado? O sea, veníamos de paso tercero, la eutanasia a agónicos y terminales. Paso cuarto, ya no necesita ser terminal, por supuesto no agónico, sino simplemente no tener calidad de vida. Paso quinto, bueno, la calidad de vida es tan importante que no hace falta que la vea. O sea, ¿qué pasa cuando hay alguien que tiene muy poca calidad de vida, pero que no puede manifestarse? Por ejemplo, una persona que está en coma o un enfermo de Alzheimer. ¿Qué hacemos con ellos? O cualquier otra persona con una enfermedad psíquica o psiquiátrica grave. ¿Qué hacemos con ellos? Si es que no están teniendo calidad de vida. Entonces aquí, en el paso quinto, lo que antes se decía, todo estaba vinculado, quizá no lo he dicho, tendría que haberlo dicho, es a la voluntad del paciente. Pues en este caso se dice, no solo no es necesaria la voluntad, sino que lo que prima es la falta de calidad de vida. Eso es lo importante. Si no tienes calidad de vida, entonces no tienes dignidad para vivir. Y ya ni siquiera hace falta que yo te pregunte. ¿Vale? En el libro pues ponemos varios casos de estos. Pues eutanasia a una enferma de Alzheimer,
O fijaros hasta dónde llega esto de la pendiente resbaladiza, que es una cosa que a mí me escandaliza, ¿no? Eutanasia a un bebé por el nacer con espina bífida, a la que algunos ya llaman, en vez de infanticidio, interrupción del embarazo extrauterino. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Hasta ahí hemos llegado, ¿vale? El sexto paso es la eugenesia. Nosotros no vamos a tratar de la eugenesia, no tratamos mucho la eugenesia, simplemente decimos que la pendiente resbaladiza acaba en la eugenesia. Hasta ahora, todos los pasos anteriores se hacían en un supuesto beneficio del enfermo. En el sexto paso de la eugenesia no se hace en beneficio del enfermo, se hace en beneficio de la sociedad, porque se considera que esa vida no es digna. Entonces, bueno, por supuesto estábamos hablando de los grandes holocaustos y crímenes de la humanidad, pero más allá de esos que nos pillan ya un poquito lejos, quizá o quizá no, no sabemos todo lo que pasa en el mundo. Si hay casos, por ejemplo, de niños que nacen con grandes deficiencias físicas. Por ejemplo, hay un caso que se llama la hidranencefalia, que son niños que nacen sin cerebro, o con muy poquito cerebro. Esos niños se consideran niños, se consideran personas, se consideran con dignidad o no. Pues mucha gente dice que no, que es una carga, que es un estorbo, que la mente, la vida está en el cerebro y que siente el cerebro, pues que lo que no tiene es vida. Y entonces pues se aplica ya no en beneficio del niño, sino en beneficio de la sociedad. Bueno, perdonadme que hayan sido tantos datos los que os he dado hasta ahora. No sé si ha sido claro o no. Y ya entro, como se suele decir, a acabar. Cuando alguien dice voy a acabar, pues le queda aproximadamente la mitad de lo que venía preparado para contar. Pero yo lo que querría es proponeros una serie de argumentos para contestar a estos contraargumentos, o sea, mejor dicho, contraargumentar a estos argumentos tan poderosos y que tanto efecto están teniendo en la práctica en el mundo entero, no solo en España, sino se está extendiendo de una forma muy rápida estos argumentos y por lo tanto las legislaciones pro-eutanásicas. Ya en Portugal se empieza a pensar, en Colombia, en Estados Unidos, esos son leyes federales, por lo tanto que dependen, no, pero leyes de cada estado, estatales, entonces en cada estado se va ampliando cada vez más. En fin. Entonces, ¿cómo podemos contestar a estos tres argumentos? ¿Os acordáis? La vida es un derecho pero no una obligación. ¿Qué sentido tiene el dolor de un agónico o de un terminal? Y la legislación es voluntaria. En primer lugar, son 4 contraargumentos. El primero es la pendiente resbaladiza. Se parte de evitar un dolor innecesario a un agónico y se termina aceptando la muerte de un recién nacido o incluso de eugenesia. Son casos reales, esto no es un desarrollo teórico, esto es una realidad con datos ahí están en el libro. No sabemos el motivo, es una cosa curiosa esta, para estudiar mucho, pero lo cierto es que cuando se permite al ser humano matar, a pesar de permitirse con condiciones y para unos casos muy concretos, no se detiene nunca en estos casos, sino que continuamente se amplía. Bueno, hay que decir que los pro-eutanásicos niegan la pendiente resbaladiza y dicen que simplemente hay otros hechos a los cuales hay que darle una respuesta. En segundo lugar, el segundo argumento mío, nuestro, mi hermano y mío, es que las leyes eutanásicas no cumplen sus objetivos. Las leyes eutanásicas se consideran leyes de garantía, es decir, leyes que aportan garantías a un procedimiento. De forma que quien cumpla con esas leyes, con esos artículos de la ley, no va a tener problemas, ni penales ni civiles. Fundamentalmente los médicos, las enfermeras, o todas las personas que estén involucradas, incluso la propia familia. Y entonces se establece efectivamente una serie de garantías, ¿no? Primero, que se garantice la voluntad del enfermo. Entonces, vamos a ver, esto vendría a ser una legislación tipo que todavía está en los primeros pasos de la pendiente resbaladiza, pero que va a ser la que se intente imponer en España y en otros muchos lugares. La primera legislación que se aprueba, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, dice que se garantice la voluntad del enfermo, que esté claro que el enfermo quiere la eutanasia. Eso sería el primer paso que establecen estas leyes.
En segundo lugar, que se demuestre que el enfermo padece una enfermedad incurable y mortal. El tercero, que se encuentra en una fase terminal. El cuarto, que estas circunstancias sean diagnosticadas por un médico distinto al habitual. Y el quinto, que se somete a la eutanasia a la valoración de un comité en el que además de varios médicos haya un especialista en ética. Y es bueno, bastante razonable, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, bastante razonable. El problema de estas leyes es que son ineficaces, es que no se cumplen en gran medida. Los estudios de estos mismos países, hablo de Holanda, es que el 50% de los casos no cumplen con estos requisitos de garantía. Y por otro lado, es un hecho que las legislaciones cada vez van aceptando nuevos supuestos, como pasó aquí con el aborto, en los que se practican eutanasias. Entonces, por un lado, se aceptan nuevos supuestos, pero por otro lado, no existe la voluntad de cumplir con la ley. Estos dos hechos paradójicos. Siento volver a remitirme a la ley del aborto en España, pero es así. Cada vez son más casos, pero ¿a cuánta gente? Es la única ley que se aplica teóricamente de forma perfecta, porque ¿a cuánta gente han condenado por incumplirla? ¿Conocéis vosotros algún caso? Sería noticia. Entonces, se amplían, pero no se persiguen. Se amplían los casos, pero no se persiguen. Entonces, digamos que este tipo de leyes, al final, lo que acaban siendo son incitadoras. Incitan, pero no protegen. En ese sentido, son ineficientes, ineficaces. ¿Vale? Se considera que los requisitos no son importantes, o sea, que todas estas cosas que tenían que cumplir, todas estas obligaciones no son importantes, que si no son lentos, no tienen sentido y son meramente burocráticos. Que lo importante es que ya que está permitido en la ley, pues lo hagamos de cualquier forma, pero que lo hagamos. Bien. De hecho, este sería el último paso, otro de los pasos de la pendiente resbaladiza, es decir, si el supuesto es aceptado por la ley, ¿os acordáis que era todo en preguntas? ¿Qué importa cómo se lleve a cabo? No da lo mismo cumplir o no con los requisitos, lo importante es que viene la ley. Bueno. La tercera forma, ahora sí que empiezo a acabar de verdad, la tercera forma de contestar a para qué el dolor de un agónico o un terminal es aportar una primera solución al dolor a través de los cuidados paliativos, importantísimos, importantísimos. Si alguno de vosotros, alguno de vuestros familiares se encuentra en estas circunstancias tan difíciles de la vida, hay que dejar de ir al oncólogo, en fin, si viene aquí un oncólogo igual se levanta y se va, pero vamos. Y lo que hay que ir es corriendo a las unidades de cuidados paliativos. Si alguna vez nos dejan optar entre eutanasia y cuidados paliativos, lo que nosotros tenemos que decir es cuidados paliativos que se implementen, que hay solo el 50% de los que se necesitan, que tendrían que estar en todos los hospitales, en todas las poblaciones, que tendrían que estar para toda la sociedad, ¿vale? Entonces, los cuidados paliativos es una técnica médica cuyo objetivo es evitar el dolor y el sufrimiento. Perdón. Vale. Y el sufrimiento de las enfermedades terminales y, por supuesto, de la agonía. No es solo inyectar morfina. Parte de la realidad de la muerte y no se revela contra ella. No es cuestión de evitar la muerte, porque ya no es posible. Es cuestión de ni siquiera es cuestión de ayudar a morir, es una frase que ellos repiten mucho y muy significativa, sino es cuestión de ayudar a vivir mientras se muere. ¿Vale? No es ayudar a morir, es ayudar a vivir mientras se muere. Pues de esta forma se trata de que el enfermo se enfrente a la muerte en condiciones de comodidad y de descanso, y aportando también consuelo espiritual y religioso si el enfermo tiene creencias religiosas. En realidad es un trabajo complejo, multifacético y siempre muy eficaz. La gente acaba muy contenta. Que se realiza además en equipo. Hay médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales y, muy importante, se ve involucrada la familia. Y tiene como objetivo, entre otros, primero evitar, por supuesto, el dolor y el resto de síntomas desagradables. No todo es dolor. Segundo, evitar el sufrimiento psicológico del paciente, en su caso la depresión y también el sufrimiento psicológico del entorno familiar.
En tercer lugar, tratar aspectos tan aparentemente lejanos de la medicina como puede ser la reconciliación del enfermo con sus seres queridos alejados o los que se han enfadado. O también, por ejemplo, la gestión económica de ayudas para la dependencia o desgravaciones fiscales. También conocer a la persona que convive con el enfermo y formarla para que sepa actuar en caso de que se produzca una urgencia o un imprevisto. Y en definitiva, no acelerar la muerte, pero tampoco tratar de evitarla. Estos son los cuidados paliativos y una solución muy clara, muy eficaz, muy necesaria para tratar de evitar la eutanasia. Y por último, y aquí voy a sacar mi vena más literaria, os voy a leer la cuarta forma, la alternativa a la eutanasia, digo, es el humanismo. Es un pequeño texto, también recogido del libro. En el libro, en el fondo, viene más desarrollado todo lo que he dicho aquí, pero básicamente es la misma estructura. Y bueno, con esto, donde ya dejo un poco la faceta de profesor o de técnico, y me meto un poco más en la mía, que es la que más me gusta, que es la de escritor. A ver qué os parece. Ya con esto acabo. El ser humano es un ser social, es un ser dependiente. No hay mayor mal que la soledad. Somos dependientes física, psíquica y emocionalmente. Necesitamos, por tanto, el contacto físico, el intercambio intelectual y, sin duda, amar y ser amados. Por ese motivo y de alguna forma el dolor puede ser padecido entre todos, soportado entre todos. El dolor es divisible, al menos en parte. Por eso existe el término compasión, que significa padecer con, o en otras palabras, compartir el dolor. Ese es el motivo por el que tendemos a unirnos ante el dolor, cualquiera que sea. No es solo una frase bonita o voluntariosa, es una realidad. Hoy hemos hablado de enfermos a los que se les aplica la eutanasia, pero a pesar de ser muchos, no dejan de ser una pequeña minoría. En el mundo hay millones de personas que se enfrentan en la fase terminal, que se encuentran en la fase terminal de la vida y que son capaces de sobreponerse a ese dolor gracias a los demás. La primera conclusión a la que llegamos es esta: el dolor se palía a través de los demás, gracias a los demás. Si la sociedad se conciencia y pone todos sus recursos, fundamentalmente afectivos, técnicos y económicos, a disposición del enfermo, incluso el sufrimiento extremo y terminal puede llegar a ser vencido y la vida puede llegar a seguir teniendo sentido. ¿Qué le ocurre a la sociedad occidental? Entendida como los países desarrollados sean occidentales o no. ¿Por qué, en vez de invertir en ayudas a los enfermos y sus familias y en cuidados paliativos, defiende cada vez más la eutanasia? Algunos críticos dicen que es por ser una sociedad superficial, pesimista, tan profundamente desesperanzada que a menudo se hunde en la depresión. ¿Será esta desesperanza estructural el motivo por el que existe una tasa de suicidio tan alta, tan incoherente en los países de mayor bienestar material del mundo? ¿Es esta desesperanza la que hace que solo sea capaz de ofrecer la muerte ante el dolor y el sufrimiento? También ante este supuesto fracaso, que es la falta de una utilidad social de los ancianos y los enfermos. Pero es que ya no son la fragilidad y la dependencia una parte más de nuestra condición humana. Nos hemos olvidado entonces de nuestros valores de solidaridad y de compasión. Es una realidad cada vez más visible que la sociedad hace balances utilitaristas. Buscamos la solución más beneficiosa, eficiente y más productiva, y califica a la sociedad de la vida en términos de calidad. Pocas personas hablan, en cambio, del valor del enfermo o del anciano, de que son ellos los que reúnen a sus seres queridos en torno suyo y les hacen sentirse amados, útiles y unidos. Pocas personas parecen valorar lo suficiente también que esa entrega de sus seres queridos es el mejor acto del que son capaces como humanos. El final de la vida es sin duda un momento especialmente vulnerable, pero al mismo tiempo esclarecedor. A menudo son los moribundos los que entienden su verdadero sentido de la vida y son capaces de transmitírselo a quienes les rodean. La mayor parte de ellos se arrepienten de haber trabajado demasiado, a costa de reducir el tiempo para sus familias y sus amigos, también de no haber aportado más a la sociedad. Habrá quien achaque esta sabiduría al hecho de que su tiempo se acaba o a su dependencia, pero lo cierto es que por encima de cualquier cosa, lo que enseñan es que el sentido último de la vida es dar y recibir amor hasta el final. Y este amor constructivo y vital se transmite a quienes están a su lado a pesar de su sufrimiento. Quiero concluir diciendo que casos de sufrimiento extremo van a existir siempre, casos que nos estremezcan. Morir significa desaparecer del mundo que conocemos y al mismo tiempo es el destino de todo aquello que ha tenido la fortuna de vivir. Morir es también despedirse de todos los que queremos y de todo lo que queremos, pero nos cuesta asimilarlo. Es difícil reaccionar bien porque
Por muy racionales que seamos, seguimos teniendo pena, miedo y desasosiego. ¿Qué forma se debe de solucionarlo? Suicidarse, acabar la vida de cualquier forma. Volvemos a preguntarnos, ¿eso es lo que puede ofrecer la sociedad? Nosotros creemos que no. Creemos que el verdadero humanismo es mucho más poderoso. La humanidad se mueve gracias a los pequeños actos de amor cotidianos y continuos, un amor minorista que muchas veces pasa desapercibido. Así entendemos el humanismo, como la humanidad que se ama a sí misma, a cada uno de sus miembros, en cada una de sus circunstancias y en cada uno de los momentos. La fraternidad entre todos, que lejos de ser un principio teórico, ha sido la fuerza que ha salvado y sigue salvando a la humanidad de todos sus peligros, de las guerras, del terror, de las catástrofes, de todo aquel que ha querido destruirla. Creemos que debemos dejar de buscar la solución en la muerte y centrarnos en vivir hasta que la muerte nos llame y entonces morir con dignidad. Ese es el sentido verdadero de la muerte digna. Morir sin el agotamiento que provocan los tratamientos terapéuticos inútiles. Morir sin estar abrumados ni colapsados por el dolor. Morir en un ambiente familiar y no en otro aséptico. Morir rodeados de aquellos a los que queremos y nos han querido. Morir tranquilos, morir en paz, morir sin miedo, morir dándole sentido al mismo proceso de muerte. Morir incluso con esperanza. Nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Este es el momento. No, yo solamente quería agradecer, perdón la interrupción, porque pensé que el ponente quería más diálogo. Lo que sí me enseña esta charla, y se lo agradezco, me recuerda, es, bueno, algo a lo mejor que teníamos olvidado. La buena muerte no es solamente la muerte terapéutica, si hablo llamada, ya no sé ni cómo se llama, porque me he perdido tanto vocablo y tal, pero es verdaderamente la compasión, de estar con la persona en el momento. Ah, que sí. Sí, es verdad. Sí. La buena muerte también es parte, la hacemos nosotros, ¿no? La hacemos buena, eutanasia, buena muerte. Buena muerte. Esa es la... El sentido, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? El diálogo con estas personas que promueven la eutanasia es que es imposible prácticamente, porque se olvida la trascendencia. En todo este tema, fundamental el asunto de la trascendencia. Y el que no piensa que hay un Señor de la vida y de la muerte, pues le da todo esto igual. Bueno, le agradezco la pregunta porque sí tengo una respuesta. Y es la siguiente. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos intentado convencer a uno cristiano de algo de lo que pensamos? ¿Alguna vez? ¿A que no? Es lo que dice usted. No hay forma. Por lo tanto, la visión de esta charla y de esta argumentación de este libro, a pesar de que nosotros los dos autores somos cristianos, no es tratar de convencer de lo que pensamos, sino tratar a ellos de desconvencer de lo que piensan. Si a ellos se les habla de la pendiente resbaladiza, y cuando hablan de algo para ellos razonable, como es la eutanasia a un agónico, y se dice, acabas eutanasiando a un bebé con espina bífida, y te lo voy a demostrar, con datos. Si además se le propone, se le explica la ineficacia de la ley, y por último, se le propone una solución, que son los cuidados paliativos y el humanismo, tendremos más posibilidades de que la gente, por lo menos, pierda ese fragor con el que defiende esas posturas y quizá vamos a llegar por ahí a algún tipo de entendimiento. La experiencia nos da que no, porque prácticamente la ley del aborto, la ley de eutanasia, el tema de las autonomías, por ejemplo, todos son pendientes resbaladizas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil ir para abajo que tirar para arriba. No, pues tenemos de desconvencerles. Convencerles vamos a poder, desconvencerles es posible, algo. Más preguntas, Marisa. Yo casi es a ver cómo te lo digo, como una llamada a la esperanza, porque todo esto, si yo me lo hubieras dicho hace unos meses, pues me hubiera dejado asustada. Pero no sé si en otras ciudades o en otros sitios, en otras comunidades, pero yo creo que en la comunidad nuestra se está tratando fantástico. O
O sea, el caso que nosotros hemos tenido de cerca, esta chica de casa, pues está terminada. Y la atención que ha tenido, no os lo podéis imaginar. O sea, todas las semanas venían de paliativos 4 personas a verla, a seguirla a 4, o sea, juntos, venía. Y luego el médico de este, y luego, o sea, todo el tratamiento que le han hecho, ellos decían que era una quimioterapia de paliativos, no sé. Sí, paliativa, sí. Dicen, pero nunca Sí. la ha hecho un mal. O sea, siempre era para quitar dolor, Para evitar síntomas. Sí. Es un lenguaje, porque ella no sabía que estaba paliativa, o sea, Ya, terminal. Bueno, pues yo he visto una atención francamente muy buena. Pues es un poco lo que os decía al principio, que si en vez de esa atención tan buena Eso es lo que tiene dolor, estamos viendo, claro, tiene dolor y tiene cansancio y desesperación, lo que piden, ahí el doctor Marcos Gómez decía en una charla muy significativa, es un doctor paliativista, dice, llevo 20 años con esta unidad, una unidad en un hospital de Canarias, y por mi servicio, es el jefe de servicio, han pasado 4.000 enfermos para paliativos. De los 4.000 casi todos me pidieron la eutanasia. ¿Por qué? Porque no estaban tratados. Después del tratamiento, solo 1 de 4.000 siguió queriendo la eutanasia. Entonces, evidentemente, la eutanasia es la alternativa. Perdón, la eutanasia no es ninguna alternativa. El cuidado paliativo es la alternativa de la eutanasia. Cada caso, además, en esto es... Los casos son muy concretos, sí. Por eso hay una técnica. Es que no es solo poner morfina. Hay que darle, como lo decía Elisa, este caso concreto que ha puesto, que la Seguridad Social, concretamente Puerta de Hierro, tiene el servicio que está, lo hemos visto nosotros, que está funcionando. Está funcionando bien, Puerta de Hierro, me alegro. Mi hermano es de ahí. Hay que decirlo. Hay que decirlo. A ver, en el caso de que una persona esté en coma, Sí. y esa persona se la mantiene en coma y está viviendo con máquinas, ¿hasta qué punto se le puede desconectar? Porque se han dado el caso de que al cabo de un tiempo, aunque sea un periodo largo, esa persona se ha despertado. Entonces ahí hay un dilema también. Bueno, ahí si estuviésemos con un médico, que no soy, diría la medicina no son matemáticas, y entonces tendría que hablar de la técnica médica, que es fundamentalmente estadística. Es decir, el 99% de los casos no se despiertan, o el 99,8% de los casos no se despiertan, y por lo tanto, a tenor de estos datos, no se puede contar, o no podemos contar con esto. En cualquier caso, lo importante es saber que no moriría por la desconexión, sino que moriría por la enfermedad. Y es lo que convierte en no eutanásico la desconexión. No sé si le he contestado. Es un poco lo que hemos visto antes. Simplemente el aspecto del legal. Respecto al caso. Se crea una ley que está creada por unos partidos en una democracia, por unos partidos políticos, que normalmente expresan unas ideas de una manera que no necesariamente los que los votan están de acuerdo con ellas. Y entonces depende un poco de lo que opinen, de la opinión, del razonamiento que tengan esos políticos o esos grupos políticos, diciendo que todo esto del aborto, la eugenesia, todo esto es progresía. Y entonces, disfrazado de esto, en la sociedad que estamos hoy, yo no tengo mucha esperanza de que un día no haya esa ley, precisamente por eso, porque dicen, tú no eres progresista, tú eres retrógrado. Casi seguro que va a haber la ley, ya se lo digo yo, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, viene con mucha fuerza, por eso nosotros sacamos el libro, por esta seguridad o semi-certeza, pero muy certeza, de que va a llegar. Creemos que la gente tiene que estar preparada, tiene que estar bien argumentada. Y en relación con lo que dicen los partidos políticos pasó una cosa muy curiosa que iba a decir antes, pero lo digo ahora, y es que a la hora de valorar las distintas corrientes de opinión, pensamos en hablar de lo que
los partidos políticos tienen en sus idearios. No llegamos a saber. No hay nada concreto, es todo muy, muy etéreo, ¿no? Solo Esquerra Republicana decía que sí, que iba a implementar una ley proeutanasica. Todos los demás no. O sea, es decir, que no sé si aquí algún político nos estamos metiendo en camisa de varas, pero vamos, del dicho al hecho ya sabe usted lo que hay. ¿Algo más? Pues nada, Rafael, muchísimas gracias.